Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra primera emisión del día de hoy, viernes 2 de diciembre. 214.790 millones es el monto aprobado para el presupuesto público del año 2023. Se trata del presupuesto más alto de los últimos 5 años, con un incremento del 9% respecto al año anterior. Se espera que estos fondos permitan contribuir a cerrar las brechas económicas y sociales que aquejan a nuestro país. Esta y otras informaciones a continuación. Luego de un arduo debate, el Congreso de la República aprobó el presupuesto público para el año 2023. Tras idas y vueltas para lograr un consenso entre el Ejecutivo y la Comisión de Presupuesto del Parlamento, el texto sustitutorio tuvo luz verde de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y dicha comisión parlamentaria. El presupuesto público para el año fiscal 2023 tendrá un incremento del 9% comparado con el presupuesto del año 2022, pues el monto quedó establecido en 214.790 millones de soles. Por otro lado, ante la ola de demandas que urge atender en diversos lugares del país, se destinarán recursos complementarios para algunas organizaciones como por ejemplo el programa Vaso de Leche, las ollas comunes y el Fondo Nacional de Vivienda FONAVI. Asimismo, se conoció que habrá un aumento de las remuneraciones hacia los docentes de universidades públicas, mayor financiamiento para obras públicas como hospitales y centros de salud y el nombramiento del personal que pertenece a la modalidad CAS en el Ministerio de Salud. Finalmente, es importante mencionar que en un principio diversas representantes de ollas comunes rechazaron que el MEF no haya contemplado en el presupuesto 2023 sus demandas, motivo por el cual se apersonaron hasta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para protestar por aquella medida. La salud de los piuranos en peligro. El decano del Colegio Médico y la Federación Médica de Piura exhortaron al nuevo gobernador regional a designar en la Dirección Regional de Salud DIRESA a profesionales capacitados con experiencia y méritos en la carrera. Asimismo, le solicitaron no devolver favores, sino hacer prevalecer la meritocracia en beneficio de la salud de todos los piuranos. El decano del Colegio Médico de Piura, Cristian Requena, lamentó que en los últimos 4 años se hayan designado autoridades a dedo por cuestiones políticas y muchos de ellos sin experiencia, lo cual ha perjudicado la gestión y el manejo de la atención a la salud en la zona. En el marco de la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales 2022, Requena criticó que ninguna de las propuestas en salud ofrecidas por ambos candidatos están enmarcadas dentro de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. El decano comentó que los planes de gobiernos que plantean ambos candidatos en materia de la salud no poseen los enfoques transversales requeridos por la Política Nacional Multisectorial de Salud. Perú, país saludable. Además, sin titubeos, el decano del Colegio Médico aseguró que los desaciertos de la gestión saliente han provocado que la gestión en salud retroceda hasta en 4 años. Por lo tanto, se espera que el gobernador entrante atienda estas urgentes preocupaciones. Lo que está en juego es la vida de todos los piuranos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. En los últimos días se han reportado miles de aves muertas en el litoral peruano debido a la aparición de la influenza aviar H5N1 que podría también poner en peligro la salud de los peruanos. Y es que, según los especialistas, las aves de corrales o de traspatio no son los únicos que pueden adquirir esta variante de influenza, sino que los humanos, al tener contacto directo con aves infectadas, pueden contagiarse de esta enfermedad. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con RPP el doctor José Luis Bustamante, coordinador nacional de zoonosis del MINSA. El galeno recomendó que de manera preventiva evitar ir a las playas o tener contacto con aves muertas.
Además, José Luis Bustamante explicó cuáles son los síntomas a los que deben estar atentos los trabajadores de los centros de salud al momento de tomar la prueba de descarte de influenza aviar a las personas. Pacientes con sintomatología respiratoria y con antecedentes de manipulación, que inmediatamente se considere también esta enfermedad. Es decir, puede tener fiebre, puede tener estornudo, puede tener dolor de cabeza, puede tener dolor de garganta, sintomatología propia. Si bien los síntomas son similares al COVID-19, el doctor Bustamante mencionó que debe tomarse en cuenta el lugar de procedencia del paciente, es decir, si las personas viven cerca a la playa, si han manipulado aves o si laboran en una granja, pues serán factores importantes a la hora del descarte. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. Nuestros pueblos originarios se han levantado en defensa de la educación intercultural bilingüe. La razón, una resolución viceministerial realiza una modificación a la normativa y establece que para dirigir un centro educativo bajo esta modalidad ya no sería necesario el dominio de la lengua originaria. En buen cristiano, para dirigir un colegio bilingüe no necesita ser bilingüe. Hemos visto por ya obligado de poner alto a esta situación que vulnera, que atenta y que aniquila el derecho a la enseñanza de la EIB hacia nuestros niños. Profesores monolingües en las instituciones EIB de comunidades nativas, en el cual perjudica. No es posible que tengamos un docente monolingüe en EIB que no domina el idioma. ¿Cómo puede caer en tamaña contradicción un gobierno que asegura tener como prioridad a la educación? Un documento al que R360 accedió en exclusiva revela lo que podría ser el origen de esta modificatoria. Año 2019. La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, más conocido como FENATE, dirige este documento a la entonces ministra de Educación, que a la letra exige el cierre definitivo de programas como la educación intercultural bilingüe y demandan que las constancias bilingües no sean requisito para contrataciones. El firmante, Pedro Castillo Terrones. ¿Estamos frente a una coincidencia? En la guerra contra el socialismo y contra el comunismo no existen coincidencias. Ninguna es coincidencia. Todo calza perfectamente dentro de una estrategia. El tema bilingüe, eso no importa, porque eso no es educación proletaria. Lo que tienen que aprender, según ellos, es todos tienen que aprender sobre lucha de clases. ¿Qué se teje detrás de esta modificatoria? Para el experto en inteligencia y lucha contra el terrorismo, la respuesta cae de madura. Los que van a dirigir la educación en el Perú tienen que ser maestros del FENATE. No importa que hablen o no hablen idiomas originarios o no, eso no les importa. Y es por eso que prefieren eliminar esos programas, ¿no es cierto? Y poner a su gente, la que ha sido reclutada, la que viene siendo reclutada desde hace muchos años, y tenga la seguridad que muchos de esos maestros que van a dirigir estos colegios o estas áreas, muchos han salido de las cárceles. Quiere decir que el foco de Sendero Luminoso siempre ha sido la educación. Por eso crean un organismo generado, como el CONARE, como el Comité de Reorganización de la Educación, para continuar esa política de tomar el control del magisterio. El adoctrinamiento detrás de la fachada de educación ha sido durante décadas el accionar de Sendero Luminoso. Los hechos escritos en nuestra historia así lo demuestran. En 1990, en la casa de Abimael Guzmán,
Se halló un documento, lo voy a leer textualmente: en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario viene avanzando y se da la incorporación creciente a maestros a la guerra popular. Cierro comillas. Fíjese usted, cómo desde 1990 daban cuenta de que la estrategia de capturar la educación del Perú estaba primero en incorporar a los maestros a la guerra popular. Un mensaje que parece abrir la ventana hacia esa película de terror que el Perú quiere olvidar y que ha intentado perpetuarse a través de los organismos generados que Sendero Luminoso creó para llevar la ideología de Abimael Guzmán. Uno de los organismos creados por orden de Abimael Guzmán es el CONARE, el llamado Comité de Reorganización, de Reorientación de la Educación en el Perú, paralelo al SUTEP. Quiere decir, Sendero Luminoso lo forma. ¿Quiénes lo integran? La mayoría era gente de Sendero Luminoso, la mayoría son profesores excarcelados. Pero luego comienzan a poner gente sin antecedentes por terrorismo. Entre ellos, Pedro Castillo. Cualquier cosa que haga Pedro Castillo, operador funcional de Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, está en línea perfecta con lo que ellos vienen planteando desde 1964 en materia de educación. Controlar a los maestros y controlar la línea educativa. Hasta el cierre de este informe, el Ministerio de Educación aún evalúa los reclamos de las comunidades indígenas que alistan su llegada a Lima. Más de 1.200.000 alumnos de nuestro país hablan las 48 lenguas originarias. Una población que podría estar siendo utilizada para poner en riesgo mucho más que la educación. Un informe de la Contraloría General de la República revela que los consejos de ministros descentralizados realizados por el gobierno de Castillo registran dos situaciones contrarias que debieron ser corregidas para asegurar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos que tenían. La primera situación que revela el informe se refiere a los 18 consejos realizados entre el 7 de enero al 7 de julio del 2022. Según la Contraloría, denominar consejos descentralizados a lo que en realidad eran encuentros intergubernamentales causa errores en entender lo que son consejos de ministros y sus funciones que están establecidas por la ley. Otra situación irregular que observa la Contraloría es que en 6 de 19 consejos no firmaron las actas todos los ministros de Estado. Esto hace que el contenido de esos documentos oficiales no tenga valor legal. Aún así, en ellas se hicieron 238 ofrecimientos a la población. En su momento, estas observaciones fueron entregadas al gobierno y se exhortó al titular de la PCM, en ese entonces Aníbal Torres, a que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondían, pero no fueron tomadas en cuenta. Tal vez porque estas reuniones en realidad le servían al gobierno solo para arremeter contra los poderes del Estado, impulsar un cambio de constitución e insistir con un discurso de división. Algo que a todos los peruanos nos ha costado más de 28 millones de soles, que es lo que el gobierno gastó para estos, entre comillas, Consejo de Ministros descentralizados. Gracias por su preferencia. Los invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 2 de diciembre se cumple un año más de la declaración de la danza del Huititi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Esto sucedió en el año 2015 y desde entonces este baile es considerado como una expresión artística de gran valor para la cultura a nivel mundial. Esta danza, que se realiza en la región Arequipa, se baila en grupos de parejas en el marco de las fiestas religiosas durante la temporada de lluvias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.